El mundo siempre ha tratado de inmortalizar a personajes que se destacaron durante su vida terrenal. Por ejemplo, algunos inventores dicen que se inmortalizaron a través de sus maravillosos descubrimientos e inventos que beneficiaron a toda la humanidad. Entre ellos se encuentran muchos. Nosotros vamos a citar algunos de ellos. Por ejemplo, citamos a Thomas Alva Edison, un hombre genial, Arquímedes con sus principios físicos, a Louis Pasteur con sus principios sobre biología, a Madame Curie, la química inolvidable, y Nicolás Tesla, entre otros, que dejaron realmente huella durante el paso de su vida. También los artistas que más se destacaron en su vida son Leonardo da Vinci, Vicente Van Gogh, Salvador Dalí y Claudio Monet, a quienes el mundo inmortalizó por sus magníficas obras. Por supuesto que también hubo libertadores que lucharon y que salieron vencedores del yugo que oprimía a muchas naciones. Ellos lucharon contra el yugo español, contra el yugo portugués, contra el yugo francés e inglés, logrando de esa manera la independencia de varios países, principalmente de América. Entre ellos podemos citar a Simón Bolívar, a San Martín, a Bernardo O'Higgins, a Andrés de Santa Cruz y José Antonio de Sucre, quienes encabezaron grandes oleadas emancipadoras en Sudamérica, mientras que en América del Norte se destacaron George Washington, Benjamin Franklin, John Adams, Alexander Hamilton y Thomas Jefferson, entre otros. A ellos se los inmortalizó a través de notables esculturas. Muchas de ellas se encuentran en Washington, D.C., y que somos testigos de quienes pudimos visitar esos lugares. También la música tuvo sus grandes genios que fueron inmortalizados por sus obras en varios géneros musicales. Por ejemplo, tenemos ahí conciertos para piano, para violín, sinfonías, música para ballet, óperas y también música de cámara. Entre ellos podemos citar a los más importantes que vivieron en épocas diferentes, como ser Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Schubert, Antonio Vivaldi, Giuseppe Verdi, Peter Ilyich Tchaikovsky, Ricardo Wagner y Sergei Rachmaninoff. Estoy citando solamente algunos de ellos que se distinguieron más en diferentes etapas y épocas de la música. A ellos se los inmortalizó también debido a sus magistrales obras, que las escuchamos hasta nuestros días. Estos hombres y muchos otros se destacaron a través de los siglos y la sociedad del mundo los inmortalizó, afirmando que ellos forman parte de los hombres destacados que dejaron un legado que para el mundo siempre lo será, porque se hicieron inolvidables. A veces, la fuente de la vida eterna se describe en términos de un hombre elevándose por encima de la muerte en su camino hacia Dios. Entre algunos filósofos, la idea de la inmortalidad es considerada como respuesta
a la angustia y al miedo que produce en el ser humano la conciencia de la contingencia debido a la muerte. Su ansiedad tiende a crear un concepto de inmortalidad, la cual constituye además el núcleo de la antropología religiosa. Pese a que la historia universal considera héroes inmortales a quienes alcanzaron la gloria en su debido tiempo cuando ellos vivieron, sin embargo, desde el punto de vista de Dios, ninguno de ellos es inmortal. Porque todos ellos murieron, simplemente murieron. Es decir, que podemos considerar el concepto de inmortalidad únicamente en términos de lo que Dios nos enseña, de lo que Dios nos dice. No hay otro concepto, por muy humano que sea, que pueda compararse con este término que Dios nos muestra y nos enseña. Aunque ciertamente, por supuesto, aquellos hombres que se destacaron durante su vida y que murieron en su tiempo no están perdidos, no, porque tendrán la oportunidad de resucitar en la segunda resurrección para empezar a conocer el camino de salvación cuando se encuentren en medio del paraíso de Dios. Ellos también van a tener su oportunidad. Y entonces, si aceptan el camino, gracias a los maestros y educadores que vamos a ser nosotros, que les vamos a enseñar a todos ellos en qué consiste la verdad, en qué consiste el plan de salvación y en qué consiste la vida eterna, entonces ellos también se convertirán y se harán hijos de Dios. Y entonces, solo entonces, se podrán ser inmortales. Por eso, la única inmortalidad real y verdadera que el ser humano puede alcanzar es la vida eterna. No hay otra forma, cuya dádiva proviene únicamente de Dios. Porque Él es el único ser divino que, siendo inmortal, tiene la capacidad de dar y de quitar la vida. Porque la inmortalidad supone la existencia indefinida o infinita, la cual se la consigue superando y venciendo la muerte eterna, por supuesto. Porque a lo largo de la historia, no pocos seres humanos siempre desearon y mostraron ese deseo de vivir para siempre. Inclusive muchos de ellos que murieron quisieron perpetuar su ser, su cuerpo, ya sin vida, congelándolo, pagando sumas astronómicas hasta que llegue el momento en que alguien descubra la forma de volverlos a traer a la vida para que puedan vivir eternamente. Esto lo vemos con muchas personas que mostraron ese deseo de vivir para siempre y no morir. Veamos qué nos dicen ahora las Sagradas Escrituras al respecto. Sabemos que Dios viene realizando su plan de salvación por etapas. Esto es lo que el mundo no lo entiende. Nosotros sí. Por ahora está trabajando con sus hijos fieles y escogidos, que somos nosotros. Y más tarde lo hará con el resto de la humanidad, con esa enorme cantidad de la humanidad que resucitará en la segunda resurrección. Una pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué Jesús vino por primera vez a la tierra? ¿Cuál era su función? ¿Cuál era el motivo de su primera venida como ser humano? ¿No será porque la humanidad estaba y continúa hasta hoy viviendo apartada de Dios, producto de su pecado? ¿No será eso? Es Lucas, el evangelista Lucas, quien nos da
la respuesta de su primera venida, del porqué de su primera venida. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Sí, está. Versículo 10. Aquí hay un pasaje muy interesante que nosotros deberíamos aprenderlo, subrayarlo en nuestras Biblias y también, mientras exista la posibilidad de enseñar a alguien que no sabe, enseñárselo. Lucas capítulo 19 y versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, no existe milagro más grande que el de transformar a un ser humano que se encontraba destinado para la muerte eterna en un ser inmortal. Es decir, que la maravillosa obra de Dios consiste en cambiar precisamente nuestros cuerpos mortales, que van envejeciendo, que se enferman, que se deterioran, en cuerpos inmortales, con los mismos genes espirituales de nuestro amoroso Padre, para ser hijos en su familia divina por la eternidad. Eso es. Porque todo lo que es nacido en este mundo no puede escapar a la muerte. No. Por eso podemos afirmar que el hombre común es esclavo de la muerte, esclavo de su pecado, esclavo de Satanás, porque no sabe, no entiende, no comprende. Y por mucho que nosotros nos esforcemos por cambiar a esta humanidad cada vez más deteriorada espiritualmente, nos sería imposible hacerlo. Ahora no podemos, pero fíjense, cuando ellos resuciten en la segunda resurrección, ahí sí vamos a poder cambiar todo el concepto errado que ellos tenían. Entonces, es cuestión de tiempo, es cuestión del plan de Dios para aplicar nuestra tarea que vamos a tener en el reino. Hebreos, vayamos al libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9 y versículos 27 al 28. Aquí hay una muy interesante enseñanza de parte del apóstol Pablo. Dice, Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ahí está la razón de su segunda venida, sin relación con el pecado, para salvar ¿a quiénes? ¿A todo el mundo? No, a los que le esperan. A los que le esperan. Pablo sabía de antemano que nuestro cuerpo espiritual no puede heredar la vida eterna, porque solo somos carne. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículos 27 al 28. Romanos capítulo 7, versículo 25. Romanos capítulo 7, versículos 24 al 25. Romanos capítulo 7, 24 al 25. Sí, está bien.
Dice Romanos 7, versículo 24 al 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Las palabras del apóstol Pablo nos muestran su propia angustia y lamento como ser físico, porque también constituyen la angustia que vive el mundo actual y no lo sabe. Por eso, la vida común de la gente desencadenará en la muerte. De eso estamos seguros. Por mucho que miles de personas busquen la medicina para curar sus dolencias, sus enfermedades y sus achaques, ninguno de ellos está libre de la muerte. Salmos, pasemos al libro de Salmos, capítulo 90. Salmos capítulo 90, el cuarto libro de Salmos, versículos 9 al 10. Porque todos nuestros días, dice Salmos 90, versículos 9 al 10, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Cuando morimos, ese pensamiento se desvanece al poco tiempo y nadie nos echará de menos después. Versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Nuestra vida es efímera, hermanos. Nuestra vida física es efímera. A todos nos va a llegar ese momento. Estén seguros. Salvo que llegue el reino de Dios y nos encontremos vivos, por supuesto. Lamentablemente, la mayoría de la gente del mundo vive una vida de pecado, la cual no es de complacencia de Dios, porque vivir sus vidas sin Dios es como apresurarse a la muerte. Vivir sus vidas sin Dios es como apresurarse a la muerte. Una vida así es como un coche que corre velozmente y que no tiene frenos. Es decir, puede estrellarse en cualquier momento, ¿no es cierto? Así es su vida, así es. Viven en continuo riesgo de morir. Pensando en esto, el rey Salomón testificó que la vida del ser humano es pura vanidad. Eclesiastés, capítulo 1, versículos 2 al 4. Este libro fue escrito casi ya después del apogeo que tuvo espiritualmente el rey Salomón. Y ahí dice, Eclesiastés 1, versículos 2 al 4, vanidad de vanidades, dijo el predicador, el Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? ¿Qué? ¿Nos vamos a llevar todo lo que hicimos en esta vida? No. Versículo 4. Generación va, generación viene, mas la tierra
permanece siempre, mas la tierra permanece siempre. Como dijo Job, desnudo nací y desnudo volveré al Seol. Salomón entendió lo que en realidad es el vacío de la vida. Pese a que tenía él riqueza, esplendor, poder y sabiduría. Incluso llegó a la conclusión de que todo el hombre que se abana bajo el sol es solamente inútil. No le va a servir para nada. Y eso lo debemos tomar muy en cuenta nosotros, hermanos. Porque nosotros nos edificamos no físicamente, sino espiritualmente. Ahí es donde vamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra condición personal después de haber sido llamados a salir de este mundo? ¿Acaso nosotros nos espera aquella muerte de la cual no se vuelve a vivir nunca más? ¿Eso es lo que esperamos? Por supuesto que no, salvo raras excepciones. Porque si pensamos de esa manera, estaríamos ignorando por completo las promesas de Dios para con los primogénitos del reino, es decir, para nosotros. Y no solo eso, porque Dios no solo nos invita a participar de sus 7 peldaños espirituales, que los conocemos perfectamente, que conducen a su plan de salvación, sino que también nos invita a celebrar y a regocijarnos del reino de Dios, como si ya estuviera establecido. Por eso en muchas escrituras entendemos que todas ellas hablan en términos presentes. Por ejemplo, ya reina Dios, que siempre cantamos. No decimos ya reinará Dios, porque para Dios todo es presente, porque Él es eterno. Este solo hecho nos muestra que existe una abismal diferencia entre nosotros y la humanidad. Una abismal diferencia entre nosotros y la humanidad. Es algo parecido, aunque no concluyente, como la parábola del rico y Lázaro. Cuando Lázaro se regocijaba con Abraham en el reino, mientras que el rico clamaba y decía, por favor, Padre Abraham, lávame, dame un poco de agua en mis labios. Yo quisiera pasar allá. No. Abraham dice, hay un abismo entre ustedes y nosotros. Nosotros no podemos pasar allá, ni ustedes venir acá. Así es, y así va a ser. Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 16. Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, a Satanás. Versículo 15, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Claro, ya vimos en un mensaje anterior cómo Satanás tiene a mucha gente en la mano para devorárselo. Versículo 15, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Qué interesante esta escritura, hermanos, es muy interesante. Dios no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Por supuesto que nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham,
Por eso Dios nos considera hijos de Abraham. La Escritura es clara, puesto que Jesús amonestó de esa manera a los judíos de su tiempo. ¿Dónde se encuentra esto? El apóstol Juan lo registró. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 39. He hecho una afirmación. Nosotros somos hijos de Abraham. Aquí está la prueba. Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. ¿Qué nos dices, Señor, tú, que nosotros no somos hijos de Abraham? Nuestro padre es Abraham. Jesús les respondió: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Nosotros somos los que escuchamos sus sabias palabras. Por eso continuamos la carrera de nuestra ciudadanía hasta el fin de nuestros días. Porque a través de muchas escrituras hemos entendido que Dios nos está preparando para compartir su maravillosa eternidad. Es decir, que ahora nosotros somos los primeros candidatos en heredar la inmortalidad de Dios. Somos los primeros candidatos. Por supuesto que no estoy hablando de la supuesta inmortalidad de aquellos hombres que se destacaron en su tiempo por haber realizado extraordinarios trabajos durante su vida terrenal. No estoy hablando de ellos, sino que estoy hablando de la única y verdadera inmortalidad en que vamos a recibir directamente de Dios a la segunda venida de nuestro Rey Cristo Jesús. Ahí está. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53 al 55. Vamos entendiendo entonces en qué consiste el camino hacia la inmortalidad. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 53 al 55. Dice: porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí está. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces todo eso habrá pasado, será cosa del pasado. Por eso, en su primera venida, Cristo quitó la muerte y sacó a luz la única y verdadera inmortalidad, que la ofrece a todo aquel que acepte su maravillosa invitación. Por supuesto, nosotros en la iglesia hemos aceptado su invitación, pero tal vez todavía hayan personas que les falte un poco y que quieran realmente, o que esté pendiente de esa su invitación, porque es la única forma de alcanzar el reino. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 10. Continuamos con este maravilloso tema. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte
y sacó a luz la vida y la inmortalidad gracias al Evangelio. Pablo entendió de esto de una manera tan contundente que se la enseñó al joven ministro Timoteo. Por eso le digo, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pasemos a Primera de Tesalonicenses ahora. Primera de Tesalonicenses. Un poquito más adelante, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y versículos 15 al 16. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado vivos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, como genuinos seres inmortales. Nosotros que ahora somos candidatos a recibir la maravillosa inmortalidad que Dios nos ofrece, necesitamos perseverar más que nunca y persistir en su verdad, porque somos hijos legítimos de Dios, para que Él nos haga parte de su inmortalidad, para que participemos de esa inmortalidad gloriosa, recibiendo de manos de Jesús la eterna corona de vida, para no morir nunca más. Precisamente por esa razón nos hemos congregado en el Espíritu todos estos días para celebrar la fiesta de los tabernáculos y ahora el último gran día, como un símbolo del destino final que nos espera a todos. Por supuesto que todo esto es motivo suficiente para estar llenos de felicidad y de regocijo. No importa estar enfermos, no importa estar demacrados, no importa sufrir dolores, debemos continuar estando felices y con regocijo en nuestro corazón y en nuestra mente. Pablo también exhortó a los miembros de la congregación en Roma en su tiempo para buscar la única inmortalidad. Por eso, hablando de Cristo, él les dijo en Romanos capítulo 2, versículos 6 al 7. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 7, que dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por supuesto. ¿Qué obras estamos haciendo ahora, hermanos? Cada uno examínese. Debemos examinarnos, porque Jesucristo dice ahí en Apocalipsis 22 que Él viene a recompensar a cada uno, no a salvar, a recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Dónde están registradas esa obra? En el libro de la vida, que está delante del trono de Dios. Él las registra. Entonces, cada uno, cada cual a su tiempo mostrará, perseverando en hacer el bien, buscando su honra e inmortalidad. Eso ya lo dijimos. Entonces dice, 1 Timoteo 6, versículo 15 al 16. 1 Timoteo 6, versículo 15 al 16. Sí. 1 Timoteo 6, versículos 15 al 16 ahora. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores,
el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Cómo? Pablo está reconociendo acá la soberanía de Dios y continúa él enseñando, instruyendo al joven Timoteo. Nosotros buscamos la vida eterna, perseverando en hacer el bien y buscando honra, gloria e inmortalidad. Eso es lo que hacemos. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra obra. Eso es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, las palabras más contundentes de todas son precisamente las de Jesús. ¿Dónde se encuentra esto? En el libro de Juan. ¿Cuándo no? Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6 y versículo 40. Juan, capítulo 6 y versículo 40. Dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna, es decir, que lo haga inmortal, y yo les resucitaré en el día postrero. Por eso la palabra de Dios es como una espada afilada, que se encuentra disponible para todos los que se encuentran ansiosos por participar de la inmortalidad que Dios nos ofrece para no morir nunca más. Eso somos nosotros, hermanos. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado, bendito. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Seres inmortales, llenos de vida, que podrán volar a voluntad, que no van a envejecer, que no van a tener sueño, que no van a tener hambre, porque van a estar rebosantes de felicidad, rebosantes con un cuerpo espiritual. Reinarán con Él 1000 años. ¿Saben por qué el apóstol Juan afirma que la segunda venida no tiene potestad sobre los que resucitan primero? ¿Saben por qué? Vuelvo a preguntar. ¿Saben por qué el apóstol Juan afirma que la segunda muerte no tiene potestad sobre los que resucitaron primero? Sencillamente porque como inmortales brillarán como las estrellas del firmamento a perpetua eternidad. Por eso, Daniel, este libro tan maravilloso de Daniel, en el último capítulo de su libro, el capítulo 12, versículo 3, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Han visto alguna vez cómo resplandecen las estrellas? Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, eso vamos a hacer. Como dice, los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Cuándo vamos a enseñar la justicia a la multitud? Cuando resucite, cuando haya la gran resurrección de seres humanos, en la segunda resurrección, en ese tiempo. Ahí nosotros vamos a enseñar la justicia de Dios a la multitud. Y vamos a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Si Dios lo dice, así va a ser. Estemos seguros de ello. Pablo aclara muy bien el aspecto de la inmortalidad cuando escribe en 1 de Corintios. Vamos allá, 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 15.
versículo 42. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42. Dice lo siguiente: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. No está hablando de la segunda muerte, de la segunda resurrección, está hablando de la primera. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Fíjense qué cambio lo que vamos a experimentar. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Porque hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Estamos hablando, hermanos, de la única manera de heredar la vida eterna a través de la resurrección. De eso estamos hablando. Ahora yo pregunto, ¿quiere usted ser un candidato para la vida eterna? ¿Quiere serlo? ¿Acaso sabe lo que tiene que hacer para convertirse en un ser inmortal? ¿Lo sabe? ¿Está seguro? Todo aquel que desee recibir el don precioso de la inmortalidad necesariamente debe vivir bajo el código de conducta que Jesucristo le explicó al joven rico cuando éste le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 17. Este código de conducta que Dios quiere que cumplamos, no solo nosotros, sino también el mundo entero, va a continuar y continuará en obediencia a su santa, justa y perfecta ley, porque nos permitirá alcanzar de esa manera la inmortalidad de Dios. Y tuvo que ser el apóstol Pablo quien nos describe en sus propias palabras lo siguiente. Primera de Timoteo, una vez más, la instrucción de Pablo, el incansable apóstol Pablo, enseñando, instruyendo. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículos 16 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículos 16 al 17. Dice: Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna, nosotros. Por tanto, versículo 17, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo reconoce Pablo aquí lo que es Dios? Para terminar este mensaje, ninguno de los grandes hombres que dejaron profunda huella a su paso por este mundo es inmortal. Pedro podrá serlo cuando resuciten en la segunda resurrección. Entonces aprenderán en qué consiste la verdadera y única inmortalidad. Porque ahí, ciertamente, ahí vamos todos. Por eso, en este grandioso y significativo día para la Iglesia de Dios, hagamos el firme compromiso de continuar creciendo y sembrando para cosechar mucho fruto y de esa manera alcanzar la inmortalidad que Dios ha puesto a nuestro alcance, con la cual ciertamente podremos vivir eternamente en medio de su maravilloso y eterno tabernáculo que nos traerá nuestro amoroso Padre al final de la historia. De eso se trata el camino hacia la inmortalidad, queridos hermanos. De eso se trata. Que Dios bendiga y proteja los hogares de cada uno de ustedes, de cada uno de sus hijos, donde quiera que se encuentre.